Hola, bienvenidos a la clase número 3 de la parte de cálculo. En esta clase vamos a estudiar el tema correspondiente a coordenadas polares. En el sistema de coordenadas polares, un punto del plano se representa utilizando un par r, θ, donde r es la distancia desde el origen, que en este sistema se llama polo, al punto que estamos analizando. Y θ es el ángulo de inclinación del radio vector OP, es decir, el radio que se forma desde el origen al punto, con respecto al semieje positivo, que acá pasa a llamarse el eje polar. En este diagrama vemos un poco mejor la situación, aunque falta aquí graficar el otro eje. ¿Sí? Si miran al lado, vamos a hacer acá el diagrama, que no nos quedan tan rectas las rectas. Este es el sistema cartesiano usual, digamos. Aquí estaría el eje X antiguo, el eje Y antiguo, digamos, en el cual representamos los puntos del plano. En el sistema de coordenadas polares, este se llama el eje polar. Y ahora esta recta pasa a llamarse el eje normal. Y el origen pasa a llamarse el polo. Entonces uno tiene un punto del plano y ese punto se va a representar por r y θ. Entonces, ¿qué representa r y qué representa θ? El semieje positivo, ¿sí? Lo miramos y miramos el segmento que une el polo con el punto en cuestión, punto P en cuestión. El ángulo que forma el semieje positivo con el segmento P, eso es llamado θ, y la distancia desde el origen al punto en cuestión, eso es r. ¿Sí? Eso explica entonces qué significa el r y qué significa el θ de las coordenadas polares. En el sistema de coordenadas polares, un punto se puede representar de infinitas formas distintas. Si uno no restringe los valores que puede tomar r, es decir, por ejemplo, si dejara que r fuera negativo, aunque dijimos que era en principio una distancia, y si el θ no lo restringe, ustedes saben que si hacemos que el θ se mueva entre 0 y 2π, damos la vuelta completa al plano. Entonces, si uno deja el θ libre, el mismo punto va a tener infinitas representaciones distintas. Miren, imaginen que estamos trabajando acá en el plano. Y por aquí tenemos nuestro punto P, ¿sí? Cuyas coordenadas en polares son r y θ. ¿Sí? Entonces, este ángulo sería θ. Pero noten que el mismo punto se puede obtener si es que yo considero ese radio, pero ahora doy la vuelta completa. ¿Sí? Es decir, si yo considero el ángulo θ más 2π, ¿sí? Y el mismo radio r, voy a estar en el mismo punto que en r, θ. Bueno, en realidad, si uno da vuelta, ya sea en el sentido antihorario o horario, ¿sí? De 2π, se va a obtener el mismo punto. ¿Ya? Por eso dice primero ahí en esa fórmula de que r, θ es lo mismo que el punto r, θ más 2kπ, donde k se mueve en z. ¿Sí? La otra parte de la fórmula, ¿sí?, es quizás un poquito más difícil de explicar. ¿Ya? A ver, si uno permite que el r sea negativo, en el siguiente sentido, ¿sí? Piensen que aquí tenemos el ángulo 0, que el eje polar, digamos, es el ángulo 0. Entonces, a medida que vamos moviéndonos hacia acá, el ángulo es positivo. ¿Sí? Entonces aquí estaría, digamos, el ángulo θ. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a pensar que si nos movemos de aquí hacia acá, estamos considerando r's positivos. Y si medimos desde el polo hacia atrás, acá los r son negativos. ¿Sí? Entonces, si avanzamos hacia acá, r positivo; si avanzamos hacia acá, r negativos. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner menor que 0, mayor que 0. Estamos haciendo una extensión de la fórmula. ¿Sí? Entonces, piensen lo siguiente. Vamos a mover esto hacia arriba. Aquí tenemos el plano, nuevamente, y el punto original es este, r, θ. Vale, si en ese punto nosotros sumamos pi, vamos a estar acá. ¿Sí? Es decir, si considero el ángulo θ más pi y el mismo r,
el punto que voy a tener no es el mismo, sino que sería este, pero avanzando pi hacia acá. Estaríamos obteniendo, digamos, que es el simétrico respecto al origen. ¿Sí? Pues bien, si yo quisiera obtener el mismo punto de acá, yo podría decir que tomo el r negativo y el ángulo en teta más pi. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Yo aquí estoy con el ángulo teta, sumo pi, hacia acá se miden los positivos, ¿sí? Y hacia atrás se miden los negativos, entonces avanzaría hacia atrás y quedaría en ese punto, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que menos r, teta más pi es lo mismo que r, teta. Eso siempre y cuando dejemos de que la primera coordenada pueda ser negativa, es decir, estamos en el fondo admitiendo de que ese r podría ser positivo o negativo. Y bueno, una vez que uno tiene eso, si damos 2k pi veces vuelta, digamos, ¿sí? Entonces voy a obtener el mismo punto, ¿sí? Eso es lo que dice la formulita ahí abajo, ¿ya? Que el punto r, teta también se puede escribir como menos r, teta más pi más vueltas. Entonces, si en realidad uno reescribe eso, lo podría escribir como menos r, teta más, fíjense que aquí se puede factorizar pi, y nos queda 2k más 1, ¿sí? Con k en z. Es decir, impar, ¿sí? Menos. Si uno mira esas dos fórmulas que están ahí, podría en realidad escribirlas en una sola. Podría escribir r, teta igual a menos 1 elevado a k por r, teta más k pi con k en z. Piénsenlo un segundo. Si es que el k es par, ¿sí? Si es que k es par, entonces este menos 1 a la k va a ser 1 y va a quedar solo r, ¿sí? Y aquí va a decir teta más 2k pi, digamos, ¿ya? Que sería un número par el k, ¿ya? Ahora bien, si es que el k es impar, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Aquí va a decir menos r y aquí va a decir teta más un impar por pi, que es justo la representación que estábamos discutiendo ahora. Entonces en realidad esto uno lo podría dar como una fórmula conjunta, ¿sí? Que describen todas las representaciones que tiene el mismo punto. ¿Bien? Vale. Entonces una vez que uno tiene ese sistema de coordenadas polares, lógicamente surge la pregunta de cómo relacionar las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas. Pues bien, el asunto es bastante simple, digamos. Miren, imaginen que aquí tienen el punto cuyas coordenadas polares son r teta. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tomo este segmento, este ángulo sería teta, ¿sí? Y este sería r, la distancia que hay desde el origen al punto en cuestión. Vale, si ese punto yo miro sus coordenadas cartesianas, x, y, entonces ¿qué sería el x? Proyectamos hacia abajo, esta longitud sería x. Y ¿qué sería y? Sería esta longitud. Bien, con eso en mente, nosotros tenemos, usando las funciones trigonométricas, que el coseno del ángulo teta sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En otras palabras, la coordenada x del punto es tomar r y multiplicarlo por coseno de teta, ¿sí? De manera similar, el seno del ángulo corresponde a i sobre r, ¿sí? Y eso nos dice de que la coordenada i del punto sería r por seno de teta, ¿sí? Esa es la fórmula de transformación, ¿sí? Cuando uno considera, ¿cierto?, de coordenada polar a coordenada cartesiana. Si es que x es r coseno teta e y es igual a r sen teta, entonces uno tiene que x al cuadrado más y al cuadrado, eso va a ser r cuadrado coseno cuadrado teta, r cuadrado seno cuadrado teta, y eso nos va a dar r cuadrado coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, pero esto es 1. Entonces nos queda r cuadrado por 1 y eso es r cuadrado. Entonces el radio, ¿sí?, nosotros lo podríamos considerar como más o menos, ¿cierto?, x cuadrado más y cuadrado. Vamos a suponer de momento de que
el radio es positivo. Quiero encontrar una representación. Si yo encuentro una, las puedo encontrar todas con el análisis que hicimos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, basta con que encontremos una y las encontramos todas. Por ahora el R que vamos a utilizar es eso. Noten que eso es exactamente la distancia del punto al origen. Y es razonable con la definición que dimos al principio. Vale. Nos faltaría entonces analizar el ángulo. Si es que el X vale R coseno de teta y el Y vale R sen teta, entonces uno podría decir que Y sobre X, eso es igual a ¿qué cosa? Seno teta sobre coseno teta, el R se canceló, queda tan teta. ¿Sí? Entonces, esto es bajo el supuesto de que el R no es 0 y bajo el supuesto de que coseno de teta también es distinto de 0. Vamos a analizar después esos casos por separado. Bien, entonces uno se vería tentado, ¿sí?, a decir que el ángulo teta está dado simplemente por arco tangente de Y sobre X. ¿Sí? Pero esto tiene un gran pero. El arco tangente, ¿sí?, es la inversa de la tangente, pero solo en una restricción. ¿Se acuerdan que cuando uno define el arco tangente no la define en forma global? ¿Sí? Para poder definir el arco tangente, ¿qué es lo que hacemos? Uno toma la función tangente y la restringe al intervalo de menos pi medios, y eso arroja valores en R. Esa función restringida es una función biyectiva. A su inversa le llamamos arco tangente. ¿Sí? El arco tangente toma un real cualquiera, pero siempre le asigna un valor entre menos pi medios y pi medios. Dicho de otra forma, si uno está considerando el plano cartesiano, el ángulo entre menos pi medios y pi medios, ¿dónde estaría? ¿Sí? El ángulo hacia acá llegaría hasta menos pi medios y hacia arriba llegaría a pi medios. Entonces solo arrojaría ángulos entre menos pi medios y pi medios. O sea, solo nos mostraría este sector, digamos. ¿Sí? Este sector de acá sería invisible para el arco tangente. Nunca entregaría un ángulo por este lado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver ese tema? ¿Sí? La respuesta es bastante simple. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Miren. Cuando un punto se encuentra en el segundo o tercer cuadrante, digamos aquí, entonces el ángulo correcto que nos debería dar sería ese. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno forma el cociente de las dos coordenadas, el arco tangente piensa que le estamos dando este punto y ella nos va a arrojar este ángulo, ¿sí?, ese ángulo negativo. Entonces, para llegar al ángulo correcto hay que tomar ese ángulo negativo y sumarle pi, y entonces obtendríamos ese ángulo, que es el que nosotros necesitamos. ¿Sí? De manera similar, si es que ustedes consideran un punto de este cuadrante, el arco tangente piensa que le están dando ese cociente, porque recuerden que uno está mirando el cociente de Y sobre X. ¿Sí? Entonces, si es que el X de abajo es negativo, podría pensar que el otro es negativo. Si los dos puntos son negativos, queda un cociente positivo. ¿Sí? Entonces, por eso piensa que le están entregando ese valor. ¿Sí? Y entonces, el ángulo que nos va a dar es ese. Pero ese no es el ángulo que yo necesito ese ángulo para poder llegar al punto en cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta? Me falta nuevamente pi. ¿Sí? Entonces uno podría decir lo siguiente, si quisiera obtener una fórmula, digamos, para encontrar teta. El ángulo teta va a estar dado por arctan de Y sobre X, siempre y cuando el punto se encuentre en el primer o cuarto cuadrante, y va a ser arco tangente de Y sobre X más pi cuando el punto X, Y se encuentre en el segundo o tercer cuadrante. ¿Sí? Y veamos, cuando hicimos, digamos, este proceso de tomar el arco tangente y hacer el cociente, dijimos que el R no podría ser 0. ¿Qué pasa si el R es igual a 0? Si R es igual a 0, lo que estamos viendo es el polo, es decir, el origen. ¿Sí? Todo punto de la forma 0, teta
teta cualquier real, eso es el origen. Entonces el origen tiene infinitas representaciones distintas, ¿sí? Todas las representaciones 0, teta. Ahora bien, lo otro que podría pasar es que el coseno de teta fuera igual a 0. Pero eso en dónde se da, es en pi medios más kpi. En otras palabras, lo que estaríamos mirando sería un punto del eje normal o eje y. ¿Sí? Ahí el ángulo es pi medios o menos pi medios o pi medios más kpi. ¿Sí? Vamos dando la vuelta, ¿sí? Para un lado para el otro. Bien, entonces, ¿qué pasaría si el punto se encuentra aquí o acá? Bueno, en ese caso el ángulo es bastante fácil de encontrar. Si es que la coordenada ahí del punto es positiva, ¿sí? Porque el x sería 0, ¿sí? Ya que el coseno es 0. Si es que la coordenada ahí es positiva, entonces el ángulo va a ser pi medios, que correspondería a eso, ¿sí? Ahora bien, si la coordenada ahí es menor que 0, entonces el ángulo que vamos a dar es menos pi medios, ¿sí? Entonces la fórmula que está ahí en la PPT resume todos los casos, digamos, ¿ya? Dice, si el x es menor que 0, es decir, si estamos en el segundo o bien en el tercer cuadrante, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos arco tangente de y sobre x más pi. Eso es si el x es menor que 0. Si el x es mayor que 0, es decir, si estamos en el primero o cuarto, ¿sí? Es simplemente el arco tangente. Y si es que el x es igual a 0, va a ser más pi medios o menos pi medios. ¿Ya? Ya dijimos cuándo. Si es que el y es positivo, si estamos en el eje arriba, vamos a tener pi medios. Si estamos en el eje abajo, digamos, va a ser menos pi medios. Así se puede encontrar, digamos, el ángulo.